Muy bien. Bueno, esto es lo que habíamos estado trabajando muy poco el lunes. Estuvimos pensando en justamente la presentación de funciones de varias variables. Tiene que ver en principio con trabajar con funciones de 2 variables, podemos trabajar con funciones de 3 variables también. Puede haber funciones de más de una variable en las que, por supuesto, nosotros no vamos a focalizar. Nosotros vamos a focalizar mucho en funciones de 2 variables y otro tanto en funciones de 3 variables. ¿Qué son estas funciones de 2 variables? Son obviamente funciones, o sea que tienen en su definición esa esencia clásica que tiene la definición de función que nosotros conocíamos de cálculo 1, que a cada elemento del conjunto dominio le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. Nada más que acá lo que está cambiando es que el conjunto dominio puede ser un subconjunto de R2. Es decir, que los elementos en el conjunto dominio van a ser pares ordenados o, más adelante, pueden ser ternas ordenadas. Vimos, esto sí se los había notado, la notación clásica que de alguna manera la heredamos de cálculo 1 y de alguna manera voy a hacer, se los digo ahora y se los voy a repetir cada vez que nos veamos, voy a ser densa en todo el tiempo, cada cosa que veamos ahora, remitirlos a cálculo 1 para que vean que hay una analogía. Entonces ahora voy a hacer honor a esa densidad que les digo. Nosotros en cálculo 1, cuando trabajábamos la notación de función, decíamos sea f, una función con un cierto dominio contenido en R, que iba a parar a R, que a cada X le asignaba un numerito al que lo trabajábamos con esta notación, f de X. Y decíamos y igual a f de X. Entonces, en ese contexto, X es la variable independiente e Y es la variable dependiente. Ahora el contexto cambia un poco y lo que hacemos es tener un dominio contenido en R2, partir de un par de la forma XY y ahora la F va a depender de la X y de la Y y acá en vez de poner Y ponemos Z. Agregamos una variable más que va a estar en juego. Ahora, X e Y van a ser las variables independientes y Z va a ser la variable dependiente. Por supuesto, el conjunto imagen sigue siendo la misma definición arrastrada de cálculo 1. El conjunto imagen va a ser aquel subconjunto dentro del conjunto de llegada formada por todos los numeritos que han sido vistos como imágenes de alguien en el dominio de la función. Entonces, el conjunto imagen lo tienen definido acá. Este material creo que es el que todavía no se los compartí, se los voy a compartir hoy por completo. El conjunto imagen está formado por todos los numeritos de la forma f de xy, tal que xy pertenezca a D, el conjunto dominio. Este tal que parece una barra vertical, ¿no? En vez de ser una barrita más inclinada. Bueno, y habíamos trabajado con la presentación de esta primera función, en donde lo que hacíamos era, de nuevo, transitar el camino que veníamos transitando de cálculo 1 en los primeros ejercicios de funciones. Cuando a mí me dan una ley de una función, lo primero que por ahí puedo querer averiguar es quién es su dominio. En cálculo 1, el dominio era un conjunto contenido en R, y en todo caso, o era todo el propio R, o era un intervalo, o era una unión de intervalos. Y la verdad es que en esa situación no tiene mucho sentido que se les pida graficar el dominio de una función. Para funciones de 2 variables, donde el dominio va a estar contenido en R2, sí tiene un poco más de jugo, un poquito más de dinamismo y de interés hacer el gráfico del dominio de la función. Habíamos empezado a trabajar con esta primera función que está definida a partir de una división entre un numerador que tiene esta ley, x cubo más 5xy menos e a la 2y, dividido x más 1. Ese es el denominador, x más 1. Una función que cada vez que tome un par de la forma xy, reemplazaré la x por el valor x del par, reemplazaré la y por el valor y del par, haré la cuentita
y el número final va a ser el valor de la imagen. Y bueno, recuerdo el día lunes hicimos justamente el cálculo de qué significa ser f en el par 1, 0, qué significa ser f en el par 2, 1, y así podríamos pasar toda la mañana evaluando función en diferentes pares ordenados, pero después aparece la pregunta de, en definitiva, ¿cuál es el dominio de la función? Y si identifico a dónde están todos los pares ordenados en el dominio de la función, estaría buenísimo hacer la gráfica de todos los pares que van a estar en el dominio de la función. Porque si ustedes se acuerdan, cuando uno en cálculo 1 tenía de una función solo la ley, entendía que el dominio era lo que nosotros llamábamos el dominio natural, aquel conjunto más amplio posible en el cual tenía sentido valorizar la función. Entonces, cuando a mí me dicen, trabajo con esta función y no me dicen cuál es el dominio, entiendo que es el más amplio posible. Entonces entiendo también que tengo que decir quién es. Estuvimos viendo, en el caso de esta función, decíamos, bueno, evidentemente, todas estas cuentas involucradas, en el numerador no tendría ningún problema para ningún par XY, en el denominador tampoco, lo que tengo que tener cuidado es en la división. Entonces dijimos, evidentemente, x más 1 no puede ser 0. Es decir, x tiene que ser distinto de menos 1. Y habíamos hecho el gráfico de esa región, que en todo caso, aquel si no estuvo en la clase pasada, que va a ver la clase pasada grabada, en la última parte está hecha la gráfica del dominio de esta función. Vamos con otro, a trabajar justamente eso. El apartado relacionado con la función g dice, la ley de la función es esta, y necesito, por supuesto, otra vez encontrar el dominio. Encontrarlo y después, por supuesto, graficarlo, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo esa función y digo, bueno, ¿cómo escribo el dominio de G? Es el conjunto de pares ordenados tales que, si quieren poner en R2, tales que, ¿cuál sea la condición que se necesita que verifiquen? Que y menos x cuadrado sea mayor que 0, mayor o igual que 0, en este caso. Exactamente. Y menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque como está involucrado una raíz cuadrada, tengo que tener el cuidado de que no sea un número negativo lo que está como número al cual hay que calcularle esa raíz. Entonces yo podría, si quiero, continuar un poquito más y decir el dominio es el conjunto de pares en R2 en los cuales y sea mayor o igual a x al cuadrado. Y bueno, yo debería hacer una gráfica de a dónde ubicar a todos los puntos en el plano que cumplan con esta condición. Y ustedes trabajaron en álgebra y geometría, ¿se acuerdan? Regiones acotadas por rectas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿No? Cuando uno hacía un sistemita donde tenía que ver cuál era la región acotada por todas las condiciones que se estaban planteando en cada una de las desigualdades, uno lo que hacía era hacer el dibujo de la recta y después veía con qué semiplano se quedaba, porque la recta divide el plano en dos semiplanos. Entonces, cuando tenían una ecuación de recta que decía mayor o igual a 0, en realidad es igual a 0, veían qué parte del semiplano era el que tenían que sombrear y después seguían sombreando otros semiplanos hasta que encontraban aquella región en la que estaban la intersección. Bueno, acá es un poco parecido. Acá la desigualdad no está ligada con una ecuación que después termine siendo una recta. Ahí aparece x al cuadrado. Pero lo que vamos a hacer es manejarnos de la misma manera. Antes ustedes, ¿qué hacían? Dibujaban la recta, veían con qué semiplano se quedaban y la recta la dejaban dibujada toda con continuidad, si la desigualdad incluía el igual, o si era un mayor estricto o un menor estricto, dibujaban la recta, pero ¿qué hacían con la recta? Línea de puntos. Línea de puntos, para indicar
que esa recta, si bien era importante, no eran puntos de la recta los que iban a estar en la región sombreada, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo lo que voy a hacer acá es identificar la curva en la cual se está dando la igualdad. Como ahí dice mayor o igual, los puntos que estén en la curva donde se cumpla la igualdad, la voy a dibujar con continuidad, no le voy a poner línea de puntos. Y después, ahora mi plano queda dividido en dos partes, que no son semiplanos ahora. Antes era un semiplano porque la línea frontera era una recta. Ahora nuestra línea frontera va a ser una parábola. Pero va a haber dos partes, de todas maneras. Una parte contenida dentro de la parábola, otra parte contenida fuera, y voy a tener que identificar con qué de esas dos partes es con la que me tengo que quedar. Entonces, dibujito. Voy a hacer la gráfica de la igualdad. Y igual a x al cuadrado, que es una curva para nosotros muy conocida. Bueno, voy a tratar de hacerla ahí. Esta sería y igual a x al cuadrado. Y la dibujo con continuidad porque los puntos que estén sobre esa curva son puntos donde se va a dar la igualdad y van a ser puntos que van a estar en el dominio de esta función. Pero esta curva divide entonces el plano en dos partes, en todos los que quedan por dentro de la parábola y los que quedan por fuera. Y yo tengo que identificar con cuál de esas dos regiones me tengo que quedar. ¿Cuál podría ser una estrategia para identificar con cuáles de esas dos regiones me tengo que quedar? Piensen en la estrategia que utilizaban en álgebra. Y no podés probar valores. Digo, probá valor de un lado de X, probá un valor de Y, perdón. Probás del otro lado y ves cuando falla, por así decirlo. Bueno, a ver, dame un valor que decís vos. A ver, ¿a qué te referís con un valor? Por ejemplo, probar X1 y X igual a 1 y X igual a menos 1. 1 menos 1, por acá. 1 menos 1. Claro. El puntito de coordenadas 1 menos 1. ¿Y entonces qué hago? No, 1 menos 1 no. O sea, yo me refería a probar X igual a 1 y X igual a menos 1 y fijarme si alguno de los dos como que no... Pará. Acá lo que tengo son, la función está evaluada en pares ordenados, o sea que yo debería tomar pares ordenados porque yo quiero saber. Lo que estoy diciendo es así, mira. Los puntos que están sobre esta curva son puntos. Estos puntos, todos los que estén sobre esta curva, todos, son puntos que los puedo llamar Q de la forma X cuadrado. Son puntos que están en la gráfica de esa curva. Todos estos puntos van a ser puntos que están en el dominio de esta función. Entonces yo quiero saber puntos que sí estén en el dominio de la función. Y los puntos son de dos coordenadas. No es que tomo un X, tomo otro valor de X. Ah, ok, no, entonces no sé cómo haría. No, pero recordá, y quiero que todos hagan un poco eso mismo, ¿no? Ustedes tenían la gráfica de una recta, ¿se acuerdan? Y tenían que identificar si se quedaban con este semiplano o con el otro. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban un punto que esté plenamente en el interior de uno de los dos semiplanos y si esto tenían una condición AX, no me va a llegar acá, AX más BY más C mayor o igual a 0, tomaban este punto y ¿qué hacían con las coordenadas de este punto? Reemplazar. Reemplazaban acá y ¿qué pasaba? A ver, tratá de hacer memoria. Y si te queda mayor o igual a 0, es porque ese era el plano que está, ese era el semiplano que... Exactamente. Yo tomaba un punto cualquiera, por supuesto que no esté sobre la recta, que esté incluido en alguno de los dos semiplanos. Este punto lo tomaba, conocía sus coordenadas, hacía la cuentita. Si me daba mayor o igual a 0, me quedaba con todo el semiplano donde este punto estaba. Si la desigualdad no se cumplía, quería decir que me tenía que quedar con el otro. Bueno, la situación es la misma ahora. La curva que funciona como frontera de separación no es una recta, es una parábola.
Pero todos los puntos están relacionados con una desigualdad, como estaba acá. Esta desigualdad, o la escribo así o la escribo así. A lo mejor esta es la que tiene la onda más parecida a esta desigualdad. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un punto que esté específicamente en una de esas dos partes, que no son semiplanos ahora, y si el punto elegido cumple con la desigualdad, me quedaré con toda esa región en la cual ese punto está. Si no, me quedaré con la otra, con la complemento, con la contraria. Entonces yo pregunto, tomo este punto que es el que decía Abril, el 1 menos 1. ¿Qué digo? No cumple. Decime qué justamente hiciste, a ver. Y reemplacé y -1 no es mayor o igual a 1. Bien, ¿te fijaste en esta? Sí. Bien, te podés fijar en esta o en esta, en la que vos quieras. Claro, cuando uno hace la coordenada y del punto, en este caso es -1. La coordenada x del punto la tiene que elevar al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Esto se está cumpliendo? No, entonces uno va a decir, no, -1 no es mayor o igual a 1, por lo tanto, toda esta región en la cual este punto está no es la que me interesa, la que tengo que estar pintando es toda esta. Y pinto también de rojo la propia curva, bueno, porque ella misma también formaba parte de la región. Te háganlo bien con una binome. Y todo esto es lo que tengo que estar pintando. Ese es el dominio graficado de esa función. Es un copiar y pegar en cuanto a la forma de saber cuál de las dos regiones es la que tengo que sombrear. Pregunto. Una región. ¿Se acuerdan el concepto de acotada? Que lo habíamos trabajado también el día lunes. Esta región completa, ¿no? Porque esto sigue, yo estoy haciendo solo un croquis de un sector. ¿Será una región acotada? ¿Y me lo podría justificar de alguna manera? Sí, que no hay, digamos, no hay ninguna circunferencia con radio, era suficientemente grande, tal que adentro de esa circunferencia quede todo el área que estamos considerando. Perfecto. Lo único que te voy a cambiar, pero está bien, no te voy a decir nada, es en vez de circunferencia diría disco. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Circunferencia es solo el borde. Ah, claro, sí. Es como la idea de pensar regiones que contienen a otras regiones. Entonces, para hablar de todo su interior, uno habla de el disco completo, donde esa circunferencia es el borde. Pero está fantástico, te acordaste bien de la idea. Exactamente. No hay ningún disco con un radio lo suficientemente grande, de tal manera que toda esa región colorada quede dentro de la región que es el disco. Siempre va a haber algo de esa región colorada que queda por fuera. ¿No? Bien. Fantástico. Bueno, ya tenemos este ejercicio ya hecho. Vamos al otro. Me lo llevo también. No, no quiero eso. Mucho lapicito, pero cuando quiero usar el lapicito después se me complica. Bueno. Ahora la función es esta. Y tengo que saber cuál es el dominio de esta función, ¿no? El dominio de G. Voy a decir que es el conjunto de pares ordenados, tales que... ¿Y qué tendría que escribir ahora? Que todo lo que están erradicando sea mayor o igual a 0. Sí, señor. Menos x cuadrado, menos 4y cuadrado, más 4 tiene que ser mayor o igual a 0. Si, por ejemplo, esto lo hubiese cambiado y en vez de aparecer así tal cual, hubiese hecho este tipo de función,
Supongamos que lo hubiese cambiado en penitas, ¿eh? Tomo el recíproco. Al nivel de gráfica sería totalmente distinto, pero si hubiese sido esa la ley de la función, que hubiese tenido que poner en el dominio. Que tenga que ser mayor a 0, no igual. Exacto. Ahí tengo que tener el cuidado de que al estar en el denominador no le puedo permitir que sea 0, pero la raíz de 0 la puedo calcular. Eso no tengo ningún problema. Ahora tengo que tener cuidado en el caso de que aparezca algo así, que no puede ser 0, pero por otra cuestión, porque estaría dividiendo por 0. Bien. Igualmente, no es esta la que estamos trabajando ahora. Bien. Y bueno, como tengo que hacer la gráfica de este dominio, me parece que también la idea es ver si a esto lo puedo acomodar de tal manera que pueda identificar alguna curva que me sirva para después ver si al dominio lo puedo como separar en dos partes, ¿no? En este caso, tendría, por ejemplo, que poner algo así, a ver, menos x al cuadrado, menos 4y cuadrado, mayor o igual a menos 4, ¿no? ¿Qué puedo seguir haciendo ahí? Para tratar de identificar un poco mejor el tema de la curva. Dividir ambos lados por menos 4. Bien, y si divido por menos 4, ¿qué pasaba con la desigualdad? Se cambia de lado. Se cambia de sentido, exactamente. Entonces me va a quedar x cuadrado sobre 4 más y cuadrado, porque cuando lo divida sobre 4, sobre menos 4 se van a poder cancelar. Acá me va a quedar menor o igual 1. ¿No? Si quieren hagan un paso más. Primero multiplican todo por menos 1 para que se invierta el sentido de la desigualdad. Después dividen por 4. Como ustedes se sientan más cómodos, ahí no hay problema. Bueno, si tengo que identificar la curva que va a ser como la que delimita en dos partes a mi región dominio, ¿quién sería la curva? Una elipse con eje focal en el X, en el eje X. Pero, sí. Entonces voy a poner 2, 1, 1. Hago el dibujito. Buah. No sabemos qué es eso. Se supone que es una elipse. No sé ni por qué lo hago tan chiquito. Tengo un poco de espacio también. Bueno. Esa sería la curva que, como la desigualdad involucra el igual, la curva está contenida dentro de lo que es el dominio de la función x. La curva está. Bueno, ¿con qué me quedo? ¿Con la parte de adentro o con la parte de afuera? La de adentro. Y a ver, ¿por qué? Porque creo que porque la ecuación en sí es menor o igual a 1. Entonces, No pienses en eso. No porque Podemos agarrar el punto 0, 0, por ejemplo, buenísimo. que está dentro de la elipse y queda 4 y se puede calcular la raíz, así que... ¿Y qué raíz hay acá? No, yo estoy hablando en la ecuación de antes, en la de la función. No lo mires ahí porque yo no estoy haciendo eso. Cuando yo quiero saber qué región es la que tengo que pintar, a la ley de la función la dejé allá arriba. Yo me estoy manejando con esta expresión de dominio que estoy calculando acá. Con esto me tengo que relacionar, con esta desigualdad. La función ya fue, la dejé ahí. La ley de la función me sirvió para poder escribir como corresponde el dominio de la función y ahora estoy mirando acá. Entonces, vos lo que vas a saber es, de alguna manera, a dónde encuentro a todos los puntos en el plano que verifiquen esta condición. Porque si verifican esa condición, esta función yo la voy a poder evaluar sin problemas. Entonces, mirá acá. Claro, entonces
te quedaría 0 más 0 es menor o igual a 1 y sí, lo cumple. Bien, ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? La Una idea es... pregunta, profe, Sí, sobre eso. Si cumple, digamos, la condición esa de x a la 2 dividido 4 más y a la 2 menor a 1, ¿no cumpliría también la condición en la función, digamos, original? ¿qué es la condición de la O sea, función? el valor para que la función, el valor, por ejemplo, 0, 0, en los dos se cumple, que se puede calcular que es un valor, digamos, se puede usar. O sea, vos me estás diciendo que sería un valor permitido para evaluar la función. Claro, digamos, si cumple eso, pues, también se puede permitir para evaluar en la función, ¿no? Así pensado, sí. Ok. Pero yo lo que digo es, me resulta raro saber que estoy trabajando con esto y por qué me remito a la función. Se supone que si hice las cosas bien, esto justamente está delimitando la condición que tienen que tener todos los puntos para estar en el dominio. Y como que no haría falta venirme acá y hacer toda una cuenta a lo mejor extremadamente larga relacionada con la ley de la función. Acá tengo una acotación más específica de cuál es la condición que tienen que cumplir. No está mal lo que dijiste. Yo me remitiría a esto, Claro, pero claro. lo que dijiste no está mal. Pero si fuera más complicada, sería más difícil hacerlo en la función en vez de Y en yo la no sé vacío. qué tipo de función a lo mejor uno está trabajando, entonces prefiero ver esto nada más. Claro. Pero no podría decirte que está mal lo que estás diciendo. Así que tengo que ser justa con eso. Bueno, sea cual sea, entonces la consideración que tengan, uno tomaría, por ejemplo, astutamente el 0,0, por supuesto. No lo podía hacer en el caso de la curva anterior, porque justamente el 0,0 era un punto de paso de la propia curva, así que no me servía. En este caso, la curva no contiene al origen, y entonces podríamos tomar el punto de coordenadas 0, 0, ver que 0 cuadrado sobre 4 más 0 al cuadrado realmente es menor que 1, lo verifica, y entonces la conclusión sería que voy a pintar toda la región interior. Ay, dejé apretado el cosito del lápiz. Vamos, lapicito. Se vuelve loco. Esperen que desconecto ahí. Si algo puede fallar, falló. Ahí está. Vamos, chiquito. Se enojó conmigo. Profe, y en el caso de que hubiera sido mayor estricto a 0, no se toma el contorno de la elipse, ¿sí? Claro, bueno, si acá en vez de decir mayor igual, decía mayor, estricto, como era el otro caso que yo te decía, la elipse la vas a dibujar igual, porque va a ser un lugar estratégico a considerar, pero en vez de dibujarla con color, la vas a poner con línea de puntos. A ver, chiquito. Bueno. Pero se enojó, no tiene ganas de... Ahí está. ¿Qué hacen esas cosas? Dibujo esto y a esto lo dibujo con el mismo color, ¿no? El contorno. Esto sería para nuestro caso. Todo eso. Si, como decías vos, en vez de decir mayor igual, hubiese dicho mayor estricto, el dibujito de la elipse lo hubiese hecho igual, solo que el contorno no lo iba a hacer todo en continuado del color verdecito celeste, sino que lo hubiese hecho con línea de puntos. Exactamente. Claro, claro. Bueno, y ya que está, pregunto, ¿esa región es acotada? Sí, creo. Sí. Sí. Sí, Y creo. A ver, esto no es religioso. ¿Es o no? Sí. ¿Y por qué? Porque el área o sea, por el dominio está como encerrado, por así decirlo, como era un disco, he dicho. Y decime un disco. ¿Cuál? O la elipse. Elipse no es un disco. Bueno, pero no. O sea, Decime un disco que contenga esa elipse. una circunferencia de radio 2.
Bueno, justito. Diría una de radio 3 y con eso me conformo y seguro está dentro, ¿no? O sea, uno trata de jugar con algo amplio. Yo seguro en un disco de radio 3 con centro en el origen, esa región está, ¿no? Es como que no tengo por qué ser exactamente bien justos en el disco que elijo. La idea es que exista un disco de un radio lo suficientemente grande y que la región quede contenida dentro. Un disco con centro en el origen y radio 10 también lo contiene. Es cierto que no elegiría uno de radio 10, pero también. Bueno, fantástico, se dieron cuenta que es acotado. Eso es lo que me importa. Muy bien. Bueno, por supuesto que lo que viene ahora es, siguiendo un poco esa continuidad de cálculo 1, es la definición de gráfica de una función. Si yo los remito a cuando trabajábamos con funciones en una variable, en realidad tendría que poner D contenido en R, ¿no? Cuando teníamos una función de una variable, el conjunto imagen, el conjunto gráfica, la gráfica de la función, estaba formada por los pares, acá sí eran pares, x, y, tales que y era igual a f de x. O lo escribíamos a veces un poquito más compacto, el conjunto de los pares de la forma x, f de x, tal que x pertenezca al dominio de la función. O sea, si mi función original en cálculo 1 tenía un dominio contenido en R, la gráfica como conjunto, ¿a dónde iba a estar contenida? Si una función de las que veíamos antes en cálculo 1 de una sola variable, su gráfica es un conjunto de pares ordenados, la forma x, y tal que y es igual a f de x, la gráfica, ¿dónde va a estar contenida? ¿En qué tipo de espacio? R2. R2, exactamente. Entonces, el dominio de la función contenido en R. La gráfica de la función contenida en R2, en el plano. Ahora, mi función está contenida en un cierto conjunto, definida en un cierto conjunto, definido en R2, y va a parar a R. Es decir, tengo pares x, y, donde la función me da un cierto valor z, f de x, y. La gráfica de esta función ahora va a estar formada por ¿qué tipo de puntos? Una terna. Una terna. Terna de la forma x, y z, tales que z sea igual a f de x, y. O lo puedo escribir tratando de hacer una analogía con lo anterior. La gráfica de la función va a estar formada por ternas de la forma x, y, coma, en vez de poner z, f de x, y, tal que los pares x, y estén en el dominio de la función. Fui copiando y pegando lo anterior, pero agregando una componente más. Entonces, para una función de dos variables, ahora el dominio está contenido en R2, ¿y la gráfica dónde va a estar contenida? En R3. En R3. Cuando antes las gráficas de una función de una variable era una curva, las gráficas de funciones de dos variables, ¿qué van a ser? Una superficie. Superficies. Entonces, obviamente, necesité dar antes, en la unidad 3, identificación de superficies para poder entender cómo hacer, para algunas funciones, las gráficas. Acá, obviamente, el mundo es mucho más complejo.
hacer gráficas de superficies, no van a ser siempre las gráficas que estuvimos evaluando antes, porque acá las gráficas empiezan a complicar un montón. Y no es que vamos a hacer un estudio completo de una función para hacer su gráfica, eso no va a existir ahora. Pero mínimamente entender que las gráficas de funciones de dos variables ahora van a ser superficies. Y muchas de esas superficies las puedo identificar por todo lo que yo ya vi antes en la unidad 3. ¿Estamos? Así que tiene un sentido haber dado superficies anteriormente porque necesitábamos tenerlo como base para entender el concepto de gráfica de una función. Y como ustedes saben, no toda curva puede ser vista como la gráfica de una función. Acá lo mismo. No toda superficie puede ser vista como la gráfica de una función. Y entonces lo que vamos a tratar justamente de hacer es graficar algunas funciones. Algunas funciones que sean sencillas de graficar, digamos. Por supuesto, no podemos meternos en este mundo pensando en que podemos graficar cualquier función, porque es más, durante todo cálculo 1, algunas funciones de una variable pudimos graficar y muchas otras recién las empezamos a graficar en cálculo 2 cuando transitamos toda esa primera unidad del estudio del signo de la primera derivada, de la segunda derivada, que me daba aportes acerca de cómo crecía, digo, a dónde crecía, dónde decrecía, si era cóncava hacia arriba, si era cóncava hacia abajo. Estudiamos límites, hicimos un montón de cosas para poder hacer la gráfica de una función de una variable. Fue un camino largo recorrido. Ese camino ahora, tanto de estudio de gráfica, no lo vamos a hacer. No. Pero mínimamente vamos a reconocer gráficas de algunas funciones como que son relativamente sencillas. Entonces pensemos en esta situación. Supongamos que, como estamos trabajando el concepto de gráfica, vamos a tratar de ver algunos ejemplos de gráficas. Supongamos que la función con la que estoy trabajando tiene esta ley. F de xy igual a menos x menos 2y más 4. ¿No? Si yo les pregunto de esta función, ¿quién es el dominio? Todo R2. Todo R3, perdón. ¿Puede ser? Dijiste dos cosas. Sí. Decidiste por una. Todo R3. En este caso, estamos hablando de pares ordenados. Si son pares ordenados, entonces ¿dónde estás? En R2. En ternas, estamos hablando de ternas ordenadas. No, yo pregunté otra cosa. Vos estás mirando esto y no estás escuchando lo que yo pregunté. Digo, ¿cuál es el dominio de esta función? Dominio. R2, profe. Claro que sí. En realidad acá digo, a ver, esta es la ley. Y lo primero que uno hace es preguntarse, ¿habrá algún par o habrá pares para los cuales no pueda hacer el cálculo relacionado con esta ley? Y la verdad es que no. Cualquiera sea el par XY, esto es una cuenta que la voy a poder hacer sin problemas. Entonces, no hay ningún par ordenado que lo tenga que excluir de R2. Por lo tanto, todo R2 conforma el dominio de la función. Y en este caso, no tiene sentido que yo haga el gráfico de eso, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pero ahora vamos a la gráfica. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No, yo iba a decir que en ese caso, digamos, puede llegar a haber una función en la que la gráfica, digamos, es toda una superficie infinita. Sí. O sea, como todo el plano XY. ¿Como dominio? Claro. Sí, sería este el caso. Ah, claro. El caso, sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es el tema de la gráfica en esta situación. Según lo que estuvimos viendo recién, la gráfica de la función estaría formada por ternas de la forma x y z, que en este caso, si quieren, pueden poner pertenecientes a R3, aunque queda claro que es una terna, donde z es la que se escribe como f de xy. Esa era la presentación
general, ¿no? En las ternas X y Z, tal que Z era igual a F de XY. Pero como ahora la F la conozco la ley, pongo la ley, ¿cierto? Y es más, yo podría ahora decir, a ver, son ternas en donde Z se relaciona con XY de esta manera. Entonces podría a esta ecuación acomodarla un poco diferente y dejarla expresada de esta manera. ¿Sí? El menos X, el menos 2Y, lo dejo del lado de la izquierda a partir de una suma. Y digo, tengo que identificar a todos los puntos en el espacio que se relacionan de esta manera. Los puntos en el espacio que se relacionan de esta manera, ¿no los sé identificar? Una ecuación como esta en el espacio, ¿no la sé identificar? ¿Qué es eso? Eso es un plano con un vector normal del 1, 2, 1. Bien, o sea que es un plano que yo podría dibujar, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y cuáles serían las intersecciones de ese plano con cada uno de los ejes coordenados? ¿Las puedo averiguar? Porque ahora yo tengo que hacer el dibujo de ese plano. ¿Cuál es la intersección de ese plano con el eje X? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Teníamos que fijar el Y y el Z en 0 y despejar el X. La intersección con el eje Y, ¿a dónde se va a dar? 2. 2. ¿Y con el Z? 4 de vuelta. 4 también. Vamos a truchar un poco el 4 para que llegue acá. Y después, ¿se acuerdan qué es lo que hacían para hacer el dibujo del plano cuando identificaban los puntos de intersección con los ejes coordenados? Estoy hablando de álgebra. Porque ¿para qué me servía buscar la intersección con los ejes coordenados? Porque directamente puedes unir esos puntos y te queda formado el plano. Claro, uno lo que hacía era unirlos para formar un triángulo donde, bueno, ahí, en realidad lo que decíamos era lo siguiente. Eso no es un plano, eso es solo un triángulo. El plano es una región que es no acotada. Y esta región sí es acotada, está delimitada por una frontera que es un triángulo. Pero lo que indicábamos era de alguna manera el tipo de inclinación que el plano tenía en relación a los ejes coordenados, ¿no? Ahí, medio inclinadito. Entonces, nos ponemos todos de acuerdo en representar ese triángulo, pero entendiendo de que no es solo el triángulo, sino que es todo el plano donde ese triángulo forma parte, ¿no? Bueno, por supuesto que podríamos hacer la gráfica con el propio GeoGebra, podríamos poner directamente la ecuación del plano y nos hace la gráfica de la función. Yo lo que quería, acá, era presentarles cómo es que aparece. Por supuesto que como estamos trabajando en el espacio, tengo que habilitar lo de gráficos 3D. Y acá lo que pueden hacer es escribir justamente f de xy igual a menos x menos 2y más 4. Ahí, bueno, GeoGebra hace la gráfica, por supuesto que la disposición es esta. El eje X acá está en rojo, el Y en verde, el Z en azul. Y este es el dibujito que surge, que es el que de alguna manera está compartido acá con otro color, ¿no? Color rosita. Es el mismo plano. Una vez que uno hace la gráfica, y bueno, acá está bueno porque yo la puedo como girar un poco y ver cómo se está comportando este plano, cosa que ahí en el PDF no lo puedo hacer. Pregunto,
Si yo quisiera saber el conjunto imagen de esta función, es decir, cuáles son esos números z de llegada de esta función, ¿cuál sería? Y tendremos que plantear, digamos, todos los puntos que pertenecen a ese plano y después tratar de averiguar el conjunto. No, no serían Bueno. los reales, ¿Y porque, por o qué? sea, para todos los valores de z, digamos, como es un plano, para todos los valores de z, o sea, para todos los valores reales que puede... Z toma todos los valores reales. Ay, me gusta más. Sí, sí, me estoy Al confundiendo. final la acomodaste. Claro, cuando ustedes hacían en cálculo 1 el tema de calcular la imagen, ustedes veían, por ejemplo, tenían una curva, la voy a hacer acotada porque si no, ahí, ¿no? Acá hacían esto, qué sé yo, se me ocurre, algo así, ¿no? Ahí. Esto es A, esto es B, ¿no? Si de esta gráfica, que era la gráfica de una supuesta función inventada ahora en el momento, querían conocer la imagen, ¿qué hacían? Como que a la gráfica la aplastaban, la proyectaban sobre el eje Y. Y sobre ese eje Y se fijaban qué numeritos sobre el eje Y quedarían pintados en esa proyección. ¿No es cierto? Entonces uno veía, por ejemplo, en este dibujo, que en esa proyección, todos los puntitos que quedaban por acá, todos los que quedaban por acá, acá cerrado, acá abierto y acá cerrado, todos estos numeritos estaban dentro de lo que es el conjunto imagen de la función. Bueno, acá de alguna manera es un poco lo mismo. Es como pensar que a mi gran superficie la voy a aplastar o a tratar de proyectar, cosa que, bueno, es más difícil hacer, sobre el eje Z. Y me fijo sobre el eje Z, qué sector del eje Z queda pintadito. Entonces, en la gráfica que teníamos recién, este plano que es totalmente infinito, si yo quisiera como tratar de proyectarlo sobre el eje Z, vería que todo el eje Z va a quedar pintado. Por eso el conjunto imagen se corresponde, en este caso, con lo que sería conjunto imagen de esta función, es todo R. Ahí sí, el conjunto imagen, acuérdense, está contenido en el conjunto de llegada y el conjunto de llegada es R. Y en este caso coincide con todo R. Diferente, por ejemplo, para que tengan una idea, es, ¿se acuerdan que también en cálculo 1 hemos trabajado con funciones constantes? ¿No es cierto? En ese caso, si la función era una función constante, el conjunto imagen de esa función, ¿quién era? Si la función de una sola variable es la constante c, el conjunto imagen de esta función, ¿quién iba a ser? Sí. La constante. C. Es como decir, bueno, proyecto toda esa recta que encima es perpendicular al eje y la proyecto y me queda pintado solo el número C. Está formado por un solo numerito. Bueno, en el caso de pensar ahora funciones de dos variables y yo me quedo con una función constante de la forma z igual a 1, una función constante, esta es mi f de x, y, la gráfica de una función constante, ¿qué es? Para funciones de dos variables. Un plano paralelo a... Plano horizontal. Un plano horizontal. Bien, de la forma z igual 1. Este plano ahora se transformó en horizontal, z igual 1. ¿Cuál sería el conjunto imagen de esa función tan particular? Z. No. 1. 1. La imagen de esta función tan particular que es constante, otra vez estaría formada solo por el 1. El único valor que conoce como valor de imagen es el 1. Para cualquier par ordenado, f en ese par ordenado, 1. 1. Y el conjunto imagen está formado solo por el 1.
Y la gráfica de esa función es, como decía recién tu compañero, un plano fantástico, pero esta vez un plano horizontal, a la altura de z igual 1. Cuando intento pensar en esa proyección sobre todo el plano, sobre el eje z, y bueno, me queda pintado solo un número, el número 1. Bueno, pues sigamos con más ejemplos. Por supuesto que en lo que les voy a compartir está todo bien escrito. Acá me tomo el atrevimiento de usar esos espacios vacíos para ir haciendo cuentas preliminares. Pensemos en esta segunda función. La función está definida de tal manera que g de xy es y cuadrado. No aparece la x. Bueno, no aparece. Me pregunto para qué pares ordenados tendría sentido calcular la ley de esta función, y la verdad es que uno ve que para cualquier par ordenado podría calcular esto. Ahí la coordenada x de los puntos no se ve involucrada en la ley de la función, no pasa nada, como cuando una función es constante, la variable no se ve involucrada. El dominio es todo R2. Cuando quiero ahora estudiar el tema de la gráfica, digo, bueno, la gráfica está formada por aquellas ternas x y z, en donde z es y cuadrado. ¿Esa superficie la puedo identificar? Un cilindro. ¿Puede ser? Está muy bien, porque yo estoy en el espacio. Entonces entiendo que como estoy en el espacio, esto sería para todo x. Muy bien. Y ese, a ver si te acordás. Un cilindro tenía una curva directriz y generatrices que se iban a ir moviendo paralelas a una dirección, pasando por toda esa curva. Cuando en este cilindro me daba cuenta de que había una variable que no estaba, eso me indicaba que cómo eran las generatrices. En este caso serían paralelas al eje X, ¿no? Claro, las generatrices iban a ser paralelas a aquel eje relacionado con la variable que no estaba puesta en la ecuación. Entonces voy a tener un cilindro que tendré que dibujar, y lo voy a poder dibujar porque yo ya sé dibujar cilindros. Puedo hacer ese cilindro, ¿no? Haría, esto es X, esto es Y, esto es Z. Sobre el plano y Z haría el dibujito de ese cilindro, de la parábola, y como las generatrices son todas paralelas al eje X, lo que hago es ahora hacer sobre cada punto el gráfico de todo esto, que en realidad, ¿qué es lo que hago? Me vengo más adelante, hago el dibujito y me voy un cachito para atrás si quiero. Y ahí hago la extensión, porque si no, no se ve nada. Ahí tengo esta canaletita. Ahí. Esa sería la gráfica de lo que sería esta función, este cilindro. Ahí. Bueno. De todas maneras, voy al GeoGebra, hago, si quiero defino otra función, g de xy igual a y cuadrado, ¿no? G de xy igual a y al cuadrado. Y acá la tengo, el dibujito. Bueno, teniendo el dibujo, ¿quién es el conjunto imagen? Todos los reales positivos, incluyendo el 0. Bien. Si yo de alguna manera trataría como de compactar toda esta gráfica sobre el eje sobre el eje Z, vería que solo una parte del eje Z quedaría pintada, y justamente tiene que ver con esa que vos decías. Exactamente. Bueno, acá les aporto lo mismo. El conjunto imagen sería este.
Fantástico. Bueno, y esta, voy a ir un cachito más rápido, ya se nos está terminando el tiempo. Esta función es la que habíamos visto hace un ratito, ¿se acuerdan cuando calculábamos quién era el dominio? Y tenemos h de xy es la raíz cuadrada de menos x cuadrado más menos 4y cuadrado más 4. El dominio estaba restringido, ¿se acuerdan? A estar sobre todo una elipse y su interior. Y ahora quiero hacer la gráfica. Quiero hacer la gráfica. Entonces diría, bueno, la gráfica de esta función está formada por las ternas x y z, donde z es esto, la ley de la función. Cuando me encuentro con esto, por ahí lo primero que se puede hacer es tratar de jugar con esta ecuación hasta llegar a una presentación de ecuación que puede identificar de qué tipo de superficie estoy hablando. Pero a la vez, en ese jugar con esa ecuación, que a veces, como en este caso, necesito elevar al cuadrado miembro a miembro para encontrarme con una ecuación conocida de antemano, lo que no tengo que perder de vista es que acá hay una condición que se tiene que cumplir. Si acá z está igualado a la raíz cuadrada de z, tiene que ser mayor o igual a 0. Eso yo ya lo sé. No hace falta que lo agregue acá, porque no es necesario. Z está igualado a la raíz cuadrada de algo, pero me tengo que acordar porque el artilugio que viene ahora es elevar al cuadrado miembro a miembro y acomodar la ecuación. Al elevar al cuadrado miembro a miembro y acomodar la ecuación, me encuentro con esta ecuación. Esta ecuación representa a qué tipo de superficie, a ver si se acuerdan. Elipsoide. Una elipsoide completa. Pero la elipsoide completa no es la que a mí me está interesando. No sería la gráfica de ninguna función. No pasaría tampoco la prueba de la recta vertical, nada más que ahora es recta vertical al plano XY. Sería la mitad que está por arriba del plano XY. Exactamente. Por eso digo, acá es necesario, cuando elevo el cuadrado miembro a miembro, no perder de vista que z tiene que ser positivo, porque si no, cometería el error de hacer la gráfica de la elipsoide completa, y eso está mal. Entonces, ahora acá sí tiene sentido aclararlo, acá no, acá sí tiene sentido aclararlo, y luego, por supuesto, aportamos el gráfico, en donde obviamente me quedo con ese casquetito superior de toda esa elipsoide. Si acá en vez de la raíz hubiese estado un menos adelante, menos la raíz de lo mismo, hubiese exactamente hecho la misma cuestión, elevar el cuadrado miembro a miembro, nada más que ahora el z hubiese estado igualado a un número negativo. Y en vez del casquetito superior me hubiese quedado con el casquetito de abajo, la tapita de abajo. Esa es la gráfica. Pregunto, ¿cuál es el conjunto imagen? De 0 a 2, puede ser. Cuando yo trato justamente de ver quiénes son esos números z que pueden ser vistos como imágenes de alguien, y en eso de pensar que compacto toda la gráfica de esta superficie sobre el eje z, la parte que quedaría pintada del eje z es lo que va desde 0 incluido hasta 2 incluido. Exactamente. Bueno. Eso sería el conjunto imagen entonces de esa función. Y, por supuesto que todo no le vamos a dar al PDF, pero vamos a avanzar un poco más. Ya me quedan 3 minutillos. Vamos a hablar de qué son las curvas de nivel. Cuando yo tengo una función definida de 2 variables, llamamos curvas de nivel a aquel conjunto de pares ordenados que pertenecen al dominio de la función, que al momento de calcularle la imagen, me da siempre un mismo número. Es decir, estaría pensando en identificar a dónde están todos los puntos en el dominio de la función que tienen la misma imagen, que comparten el mismo valor de imagen. Un valor de imagen preestablecido, ¿no? Yo tomo un valor de k
específico y digo, quiero saber a dónde están todos los pares ordenados, donde a la hora de calcularle la imagen siempre me da este valor específico K. Cuando los identifico, esos pares ordenados están en el dominio de la función. Entonces, lo que identifico va a ser un subconjunto del dominio de la función, ¿no? Obviamente, gracias a esta condición, este gran conjunto está contenido en el dominio de la función. Y como lo que obtengo seguramente van a ser curvas, a esas curvas las llamamos curvas de nivel. Esas son las curvas de nivel. La curva de nivel está conformada por aquellos pares en el dominio donde la función evaluada en esos pares me da ese valor constante K elegido previamente. Entonces, gráficamente, ¿cómo identifico las curvas de nivel? Hay una cuestión geométrica que uno puede establecer. Por ejemplo, si este valor de K, imagino este dibujo es la gráfica de la función, ¿no? Esto es la gráfica de una cierta función que vaya a saber cuál es la ley. Pero hace ese sombrerito. Si yo quiero saber a dónde están todos los pares ordenados, donde la función siempre valga 45, haciendo uso del dibujo, de la captura, lo que hago es lo siguiente. A la altura de z igual a 45, yo puedo trazar un plano, z igual a 45, intersectarlo con la superficie, me da esta curvita, pero esta curva está a la altura de z igual a 45, yo la quiero llevar al dominio. Entonces, ¿qué hago? La proyecto sobre el plano XY. Entonces, esa curva, que es la que está acá, esa, sería la curva de nivel representada con la condición de que f de XY es igual a 45. Esta es una curva de nivel. Si bien la veo gráficamente acá arriba, la tengo que proyectar sobre el plano XY porque tiene que ser un subconjunto del dominio. Entonces, por ejemplo, vengo acá, por lo que entiendo según el dibujito, a la altura de z igual a 25, me encuentro con esta curva de intersección, y por acá atrás, la proyecto sobre el plano XY y acá tengo esta curva. Esta sería la curva de nivel para acá igual a 25. Las curvas de nivel son subconjuntos del dominio de la función. Pero para obtenerlo gráficamente es muy fácil pensar en que a la gráfica de la función la corto con planos de la forma z igual a esa constante elegida acá, identifico la intersección, pero la proyecto sobre el plano XY, porque tiene que estar contenida en el dominio de la función. Y algunas veces habrán visto mapas, como por ejemplo este, que marca las curvas sobre una montaña donde el nivel de elevación es el mismo, o algunas gráficas como esta, donde están planteadas isotermas, que son curvas en las cuales se mantiene una cierta temperatura constante sobre cierta región. Ese tipo de gráficos está relacionado con eso que son curvas de nivel. Por supuesto, después, yo ahora les voy a compartir el material completo, ya estamos en horario. La idea es trabajar con las funciones que estuvimos trabajando recién para ver sus gráficas, identificar ahora curvas de nivel. Sobre las mismas funciones, curvas de nivel. Pero bueno, hasta acá llegamos hoy. Mucho más no pudimos avanzar. Eso lo hacemos el lunes.